Bienvenidos, bienvenidas al podcast más escuchado de toda Latinoamérica Unida, Más fuerte que no te escucho. Estamos aquí nuevamente aprovechando las vacaciones, este receso universitario para grabar podcasts semanales. Así que aquí estamos nuevamente con Manuel Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bien, entrando a la maldita rutina de nuevo. La maldita rutina. ¿Y tú, Manu, cómo estás? Yo estoy bien, en la misma que el Mati, ahora con frío porque está lloviendo y estuvo bien helado en el día. Y yo creo que mañana voy a comenzar toda esta última semana a ponerme al día con las cosas que no hice las 2 semanas pasadas. Es como el mood general. Sí, Y Big nuevamente Mood. no estamos solos, estamos con un invitado especial, que aquí Manuel, el pronunciador de invitados oficial, lo va a presentar. Manuel, dale. sí. Así es, Alonso, así es, gente que está en sus casas escuchando el programa, como siempre. Nos encontramos con un docente, con un pedagogo, pueden decir algunos, con un maestro, dirán otros, que desempeña sus labores dentro de la Universidad de Concepción, en particular en el centro CFRD, cuyas siglas desconozco, pero que se desenvuelve como un pedagogo del inglés, del idioma extranjero, en particular para el módulo 2, por lo cual yo no lo conozco. Y además este personaje hizo sus estudios en la Universidad Católica dentro de lo que es pedagogía en inglés, oriundo de Concepción, creo en verdad, ahí estoy mintiendo. Tenemos como invitado a Ignacio Ulloa. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Bueno, partir haciendo, lamentablemente, Manuel, un par de aclaraciones. Al charlatán que lo investigó. En primer lugar, de Talcahuano, oriundo de Talcahuano, chorero de corazón, talcahueño de tomo y lomo, así que esa es una breve aclaración. Y lo segundo, Bueno. talcahueño es uno de los gentilicios que se maneja, pero así, no de manera oficial. Y esto es una aclaración que va a servir mucho porque se me ocurre que la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast son alumnos o alumnas nuestros o nuestras. Nosotros no tenemos nada que ver con el CFRD, por si acaso. Eso es un error súper común. El CFRD es otra cosa. Nosotros somos el English Online. Big reveal. Sí, solamente Entonces, compartimos el edificio. todo el hate al CFRD No, ha somos sido mal amigos, direccionado. somos súper buenos amigos, hacemos el paseo de verano juntos y eso, pero como comunidad estamos, y de hecho el 18 de septiembre igual lo celebramos ahí todos en reunión, pero somos aparte. Ah, ya. Ahí está. Muchas gracias de todas maneras por la presentación, Manuel, y a los tres por la invitación. Muchas gracias a ti por venir también, que estamos viendo que ya se nos está llenando de invitados al podcast y muy contentos que estamos porque así podemos hablar muchos temas. Así que eso, ya con estas presentaciones, ya como estamos más o menos, ya se viene la rutina, como dijo el Mati, a nadie le gusta volver a la rutina. Pero bueno, igual la rutina últimamente ha sido levantarse y acostarse, así que tampoco es mucho el cambio. Y como siempre, la primera sección, tema de contingencia, no hay dónde perderse, el caso de Martín Pradenas, el acusado de violación y también ya encontrado culpable de cierta manera porque ya lo tienen en prisión preventiva. Vamos a comentar al respecto de eso. Un tema bastante complicado de tratar en sí, pero muy importante también conversarlo para poder analizar las aristas que conllevan todos estos casos de la justicia chilena, o como le quisimos decir, y seguramente va a estar así como en el título del video, del thumbnail, la injusticia chilena, que siempre dando cátedra de cómo no tomar los casos con la seriedad propuesta, y también cómo el público también se siente ofendido de cierta manera de que estos casos no sean tomados con la seriedad que deben ser. No sé si tienen alguna opinión al respecto de este caso en general, en vistas generales. Bueno, también contextualización. Martín Pradenas fue acusado de varias acusaciones de abuso sexual y violación ocurridos entre el 2010 y 2019, y lo que llevó al caso en particular fue el caso de Antonia Barra,
la cual dijo ser violada por este sujeto. Y además lo que también la conllevó al suicidio. Y eso estuvo en la palestra, en los noticieros, también en las redes sociales se comentó mucho y también se estuvo expectante sobre el caso. Que el caso, desde un principio, además, dejando en libertad a este energúmeno. No sé si tienen apreciaciones al respecto que decir. Por ejemplo, el invitado. Sí, hartas apreciaciones, creo yo. Bueno, es un tema, como tú dijiste, súper difícil de tocar, más que nada por la connotación, considerando los tiempos y la violencia sexual que sufren las mujeres día a día. Y también es difícil conversar de esto desde la perspectiva de un hombre, porque nosotros no podemos entender muchas veces, pero nos va a ser siempre muy difícil empatizar con la violencia sexual que sufren las mujeres porque nosotros no la sufrimos de la misma manera. Lo que nosotros más tememos como hombres de ir a la cárcel y ser abusados sexualmente, las mujeres es lo que más temen de salir a la calle. Claro. Es un tema bien complejo, pero sin lugar a dudas creo que es una conclusión común. El tipo es un enfermo. Cualquier persona que mantenga un comportamiento de esta manera es una persona que es un peligro para la sociedad y que a todas luces eh, tiene que ser puesto en prisión preventiva. Por suerte, eso es el caso ahora. Eh, por su condición de peligro para la sociedad, mi cuestionamiento tiene que ver, dejando de lado el tema, como digo, de la violencia sexual, porque para nosotros como hombres creo yo que es difícil eh, empatizar muchas veces, no, difícil no empatizar, pero difícil entender realmente lo que sufren las mujeres en ese ámbito. Dejando de lado eso, mi cuestionamiento tiene que ver con las leyes finalmente, porque un juez de garantía lo deja en libertad, vigilada o qué sé yo, arresto domiciliario y arraigo nacional. 2 o 3 días después, en la Corte de Apelaciones, un juez utilizando la misma carta de leyes decide que esta persona no es apta para tener una libertad social, por lo tanto requiere de prisión preventiva. ¿Qué pasa entre medio? Yo creo que mi cuestionamiento tiene que ver un poco con eso, Claro. con cuál es la interpretación de las leyes, de qué manera se les da interpretación a estas leyes y cuándo hay que hacerla cumplir y cuándo no. Eso es un poco mi duda al respecto. Yo Sí. no me manejo mucho en temas legales, entonces eso es lo que me gustaría, la verdad, saber. No sé si alguno de ustedes se maneja en ese ámbito. Yo, la verdad, no mucho. Pero también planteé ese cuestionamiento que podríamos andar más adelante. Pero primero, por ejemplo, tengo una pregunta aquí al panel. Eh, la inicial libertad que se le dio a Martín Pradenas durante el juicio, ¿se debe más a una incompetencia de la justicia en temas de género o más bien por la situación acomodada de este sujeto, de su situación socioeconómica? Igual es una pregunta trampa en ese sentido porque seguramente sea una mezcla de los dos, pero también nos sirve para analizar un poco la justicia, cómo ha tratado estos temas también anteriormente. Muy interesante tu pregunta, Alonso, así que no la responderé. No. Como que precisamente lo que iba a apuntar es que fue lo último que mencionaste, porque se entrecruzan en estos casos particulares, digo que en verdad no son tan particulares, dado cómo funciona en este caso la sociedad neoliberal chilena, y en verdad uno podría argumentar a nivel mundial, que tanto la justicia como los diferentes organismos institucionales, que en este caso vamos a hablar de la justicia en el plano tanto más de los jueces o más de los juicios, más que hablar de lo carcelario, de lo parlamentario, es que se entrecruzan muy fuertemente, en primera parte, las relaciones patriarcales que existen en la sociedad y la mercantilización, no sé si mercantilización, pero la predominancia en este caso de que la justicia va a quienes tienen dinero. En particular, en este caso, Martín Pradenas, que es una información que surgió la semana pasada, muy recientemente, ya que el caso ya lleva mucho tiempo como esperando los plazos para que se lleve a juicio y todo esto. Se supo que Martín Pradenas, su ex suegro, es Francisco Alanís, y uno podría decir quién es este loco.
Es una persona que es un empresario de Temuco, porque tampoco olvidar que ¿cómo se llama? Martín Pradenas es de Temuco, zona que igual está muy marcada tanto un latifundismo, la incidencia de las empresas forestales, de los agricultores, que en verdad son también dueños de fondos, y en particular es el presidente, en este caso, de la APRA. ¿Y cuál es la APRA? Es la Asociación o Fundación por la Paz en la Araucanía, que en este caso defiende los intereses de los latifundistas y los empresarios, y son quienes dicen que los mapuches son terroristas y hay que matarlos. Ante eso, igual este personaje tiene una incidencia económica y política súper fuerte dentro de la novena región, que tampoco hay que obviar, porque igual es uno de los principales agentes que financia en este caso a sus abogados, o a su abogado mejor dicho, y que también hace que el caso sea mucho más odiable, porque al fin y al cabo igual es un cuico culiado que se aprovechó de una loca y él hizo que se matara y ahora el loco lo están enjuiciando y pasó mucho tiempo pasando desapercibido. Entonces, que también por eso sí es algo que está en la palestra a nivel nacional y quizá a nivel internacional. Claro. Pero también tiene que ver, además de lo económico, el factor de que esta persona sea hombre, dado cómo funcionan las diferentes relaciones dentro del juicio. Que si bien uno podría argumentar que si el loco no hubiese sido rico, o en este caso tan ligado a un empresario o a un agente político de esta región, el loco igual hubiese tenido algunas garantías más sociales quizás que a nivel de justicia, dado como con la forma en que funcionan los procedimientos de parte de carabineros para dejar constancia de los hechos, o en este caso de la forma en que igual son muchas veces prejuiciosos los jueces, que la mayoría también son hombres al momento de dar los veredictos, en torno a estos casos. Así que sería un entrecruzamiento de los dos. Y que por Sí, eso mismo también es mucho más odiable y palpable como el decir, quiero pegarle a este culiao, por parte de la claro. población. Sí. O sea, se mezclaron estos dos casos de una manera asquerosa. Mm, Entonces también yo creo que igual fue también lo que dio paso a que este caso fuera tan viral, por decirlo de una manera, y tan expectante la conclusión de este caso. Y que, bueno, la justicia chilena no defraudó y recayó siempre en lo mismo de siempre. Pero ya teniendo, igual con lo que respondió Manuel, yo creo que estamos completísimos eh, Mm. en cuanto a ese tema. Pero ahora me intriga ahora lo que dijo el profe, el Nacho, el máster. sobre, claro, cuál sería la razón de la después posterior prisión preventiva. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Se dio favor al clamor popular? O sea, la gente al pedir tanto que este loco fuera encarcelado o que se hiciera realmente justicia, ¿fue lo que llevó a esta decisión? ¿O fue realmente en defensa de este mismo tipo? No sé Tú si decís como ahí, para que no lo maten. claro. Sí, porque se vio mucho hostigamiento en su casa, se empezó a dar su dirección y todo eso. Claro, pues si la gente está enfurecida con el caso. Entonces, ¿qué opinan ustedes que fue la prisión preventiva por darle la razón a la gente o más que nada para defender a este loco? O sea, te refería a darle la razón a la gente como presión social. Sí, eso. Yo creo que fue la presión social. O sea, además había plata entre medio, pues, pero como que la presión social fue mucho más allá de como todos los jueces que estaban comprados. No sé si jueces, como ay, la persona que dictó como la sentencia. Y la presión social fue mayor porque de verdad en todas las ciudades de Chile había como movimiento, pues, de parte de feministas. Claro. Sí, a ver, yo creo que independiente de que es un caso tremendamente bullado y que efectivamente con la cantidad de evidencia que hay en contra del tipo que era una persona que tenía que estar sí o sí en prisión preventiva, eh, yo igual creo que tiene que ver un poco con la presión social. El problema es de qué manera esto afecta el proceso legal en Chile. O sea, el Poder Judicial de qué manera se ve afectado si es que se da a entender o se da a conocer que hay causas que pueden ser manejables a través del clamor popular. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo. En mi parecer, creo que si una gran mayoría del país se moviliza en cuanto a un hecho puntual, es claramente una luz de que la gente quiere participación y quiere demostrar su voz y quiere hacer valer su voz de una manera súper válida.
pero no sé qué también hablaría desde el punto de vista legal que una causa se vea afectada por factores externos a la causa. Yo personalmente quiero creer que efectivamente hay algo de clamor popular en cuanto a la revisión, en cuanto al hecho que se haya revisado tan rápidamente en la Corte de Apelaciones una característica no muy habitual en este tipo de procesos judiciales. Entonces yo creo que sí, en ese sentido hay parte del clamor popular, pero yo creo que, como dijo Matías, si no me equivoco, efectivamente hay algo ahí puede que haya algo de plata involucrada en la decisión anterior y que no tuvo el mismo alcance en la segunda decisión, sino, o puede que no sea plata, puede que sean favores, puede que sean presiones de cualquier tipo, pero si no, no me explico el resultado tan variado en tan poco tiempo. Claro. Con todo como la difusión que tuvo el caso, ya no se dio más como para seguir defendiéndolo, sino que ya fue tanto que por más coimas que pudieron haber dado, no valía la pena, y también se verían perjudicados la gente involucrada en el mismo caso, los defensores, el juez, todo eso. Pero igual yo creo que en ese caso también debería haber una revisión en quienes realizaron también este juicio, si como que se dieron vuelta a la chaqueta solamente porque se vieron atosigados por la gente, que eso igual es malísimo. Exacto. No debería funcionar así, porque cualquier caso similar y que conlleva el mismo resultado de dejar en libertad a una persona que comete tamaños aberraciones, no debería ser un precedente para siempre. Exacto. Y aparte porque estamos hablando del mismo juzgado que puso en prisión preventiva a Francisca Linconao por un delito que finalmente ella no cometió. Una persona de una edad bastante avanzada, les pareció más un peligro para la sociedad que un tipo con influencias económicas, sociales, en una posición de privilegio, en edad, digámoslo, joven, así. Entonces, ¿cuál es el criterio detrás de la aplicación de estas medidas? Sí, bueno. Ahí nos damos cuenta también que la justicia en Chile es muy superficial también, porque te juzga por tus raíces, por tu estrato económico, más allá de lo que debería estar juzgando, que son los actos, el actuar de la gente, y demostrar que esos actuar es verídico para presentar una inocencia o realmente es culpable del acto. Y no solamente ahora, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si queremos tirarnos más al pasado, Martín Larraín, que fue el tipo este que atropelló y asesinó a una persona y quedó en completa libertad, solamente porque tenía parentesco con la política de derecha. O también viendo el otro caso, hacia el otro lado, el profesor que por romper el torniquete para el estallido social quedó en prisión inmediatamente. Claro, después fue liberado, pero después de cuánto tiempo. Tampoco ahí la justicia actuó de manera inmediata como lo están haciendo ahora. Entonces ahí ya no nos podemos ver claramente que la justicia es realmente una injusticia. No se dedica a buscar la justicia. Sí. Ante Pero eso, como... sí. No, de que quería como continuar a partir de lo que estabas diciendo tú, Alonso, y también como ligarlo con lo que mencionó el Nacho, que es en torno a casos particulares que han ocurrido, como el de la Machi Francisca Linconado, que entre el año 2016 y 2017 igual intentó tomar fuerza a nivel movilizatorio. Yo recuerdo que se organizaban marchas, al menos en Concepción, en torno a eso, y tenía participación en particular de gente de las diferentes universidades. Como la mayoría de las cosas que suceden en torno al pueblo mapuche cuando está siendo perseguido, tal como ocurre ahora con el Machi Celestino Córdoba, que está en huelga de hambre de aproximadamente 80 días, no hay tanto respaldo como popular o tanto respaldo como de la gente ante esto, también por la lejanía que siente, po. Y aparte porque también mucha gente, se sigue dando mucho el racismo dentro de Chile. Y más adelante quiero mencionar algo quizás en torno el sistema judicial y carcelario, tanto chileno como de otros países, pero después lo diré. Claro. Sí, porque ahora igual
sería ya como ver más allá de ver los casos particulares, los ejemplos, preguntarnos a qué se debe este mal funcionamiento de la justicia chilena. ¿Qué es lo que conlleva a que la justicia chilena no cumpla su rol? Que es una pregunta difícil también porque hay que cachar un poco de todo esto de las leyes, pero uno igual puede dar su postura desde desde donde uno lo ve como ciudadano común y corriente. Yo creo que hay como otro factor también como de llegar como a obtener justicia, como el que hiciste Alonso y el de como llegar a poder tener la opción de tener justicia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que o sea, es normal como con la gente que cuando le pasa algo en la familia, tienen problemas judiciales, lo primero que piensa uno y en la familia es como que se va a perder el caso o el problema porque no hay plata para pagar un abogado. Y de ahí yo creo que parte, y también por lo que creo que la justicia en Chile es mercantil, porque la gente que tiene plata es la que se puede costear un abogado, un buen abogado, abogada, y el resto cagó nomás, pues si no tenéis plata para contratar un abogado y si bien eh, te podéis como defender tú solo, nadie lo hace y tampoco la gente sabe que uno se puede defender por uno mismo. Y si te vas a perder obviamente porque no te sabéis todas las cuestiones. Sí. Pero yo cacho que también parte desde ahí, de que la gente no tiene plata para costear un abogado y las ayudas judiciales están colapsadísimas. Hay que pedir horas y además que depende de tu estrato social, de tu ficha de protección social, si te la podías optar o no. Y es complicado el tema. Claro, sí. Es cierto, como la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, que no todas las personas conocen de ese servicio judicial, por así decirlo. Muchas personas no saben que existe, es gratis, es para todas y todos, pero son la mayor parte del tiempo, y esto lo sé por mi prima, que es abogada, ella me comenta que la Defensoría Penal Pública generalmente son abogados más bien novatos, que no conocen tanto las implicancias y muchas veces los secretillos que hay detrás del juego legal. Y finalmente también hay que ser como, no sé si les gusta el fútbol, personalmente a mí me gusta mucho el fútbol, cuando un jugador experimentado es como mañoso y conoce como las mañas detrás del juego, en la ley igual se da esto, o sea, los abogados que son buenos son los que son capaces de encontrar ahí el truco, el fallo legal. Un poquito, el fallo legal, claro, la vuelta, cómo damos vuelta a esto para que sea a mi favor y ese tipo de cosas que en un principio las personas no, obviamente porque la formación inicial no es que sea deficiente, es que tampoco en la universidad te van a formar para hacer trampa. Claro, sí. No, y aparte que sabemos ya que la justicia en Chile da paso a esas trampas, da paso a que se lleven a cabo y que se sigan haciendo. El camino más sencillo. Sí, y también tampoco olvidar programas como La Jueza, que igual demuestran la precariedad del sistema judicial chileno, ya que mucha gente que no tiene dinero para como llevar su caso, contratar abogado, termina postulando programas de este tipo para poder ir, y que además también como visualizándolo nosotros, que la gente tiene harto desconocimiento del sistema legal, no tanto como las leyes en sí, sino que cómo funcionan, pues, qué rol cumplen los jueces, el tribunal oral en lo penal, el juzgado de garantía, las medidas cautelares y todo eso. Mucha gente pensó como Martín Pradena se fue a la cárcel como medida cautelar, que es lo que pasó, o sea, mientras dure la investigación, pero mucha gente piensa que es como, se fue a la cárcel para siempre. Así que igual, como que forma, o más que forma parte, juega un rol importante el desconocimiento y lo poco educado en este caso que está el pueblo chileno en ámbitos legales, y en verdad en la mayoría de los ámbitos, dado que Chile es uno de los países de la OCDE que tiene una de las tasas más altas de analfabetismo funcional. Y por ejemplo, si quisiéramos así como intentar solucionar este problema, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría para solucionar el mal funcionamiento de la justicia en Chile? Viendo ya que, por ejemplo, igual en varios aspectos en realidad de sistemas que funcionan mal es porque se sigue trabajando a la vieja escuela. No sé si tal vez el recambio de abogados o algo así conllevará un cambio también en la justicia chilena o este mal funcionamiento tal vez se debe a factores externos, por ejemplo, las coimas políticas, no sé. Muy interesante aquella pregunta, Alonso. El dilema del huevo o la gallina, ¿no?
Pero como que Remontándonos al pasado y a la filosofía básica. Remontándose la evolución. sí. Bueno, el mono y la mona hacen monitos, así que yo creo que el problema está descartado. No, lo que quería decir es que cuando se consideran igual, o al menos cuando debiese ser como el análisis que se hace cuando uno mira como en macro los sistemas, en este caso el sistema judicial, tampoco hay que separarlo mucho del funcionamiento, en este caso, del Estado chileno actual, como y del histórico, como también del sistema mundial. En otras palabras, uno tiene que considerar las instituciones legales, en este caso como los juzgados, los jueces, las personas que actúan en esta, tiene que considerar el Estado como el Estado chileno como tal, y también tiene que considerar las personas. Por lo tanto, si uno podría cambiar a la generación de abogados, pero seguirían estando dentro del sistema legal chileno y dentro de un Estado donde sigue prevaleciendo la importancia, qué redundante, pero sigue prevaleciendo si es que uno tiene dinero o no para pagar su abogado. Sí. Mamá, estoy grabando algo. Espera que entró mi mamá a la pieza. Se edita. Sí. Por otra parte, también uno tiene que analizar más que primero el Estado, después las instituciones y además las generaciones. Yo creo que me enredé mucho con esta entrada, pero se puede editar. Así que, ¿puedo comenzar de nuevo? Comienza, ¿no? Ya. Muy interesante, Alonso, lo que planteas tú. Porque uno cuando uno tiene que analizar este tipo de cosas, tiene que verlo desde 3 puntos de vista diferentes, o más. Primero, desde el punto de vista de cómo el Estado incide dentro de la política, o en verdad, cómo la política se ve enmarcado por el rol del Estado. Por otro lado, tiene que considerar las instituciones y por otra parte, las personas. Y esto igual obviando otros factores importantes como es la circulación de dinero y de capital a nivel mundial. De parte del Estado, uno tiene que pensarlo como la estructura que igual determina en cierta medida cómo se van a regir las leyes y cómo van a ir actuando, tanto de forma política como quiénes van a tener mayor preponderancia. En este caso, los sectores quizás más conservadores, más liberales, más desde la derecha. Por otra parte, las instituciones, que son todos los aparatos legales que están dentro del alero chileno o dentro de la justicia, que pueden afectar a la gente o que van a regularlo, que en este caso son los juzgados de garantía, pueden ser los jueces, pueden ser hasta los gendarmes y todo eso. Y por último tienen que ser los abogados o la gente que ejerce el oficio. Esto significa 2 cosas diferentes, o en verdad una cosa, si lo queremos ver así. Que cambiando cada uno de esos por particular, al fin y al cabo no se logra ninguna solución, porque van a seguir reproduciéndose los mismos dogmas o los mismos problemas que estaban antes. Si uno no cambia el Estado, las instituciones, si uno no cambia el Estado, no van a poder cambiar el resto. Si uno cambia solamente las instituciones, tanto los abogados como el Estado pueden seguir haciendo de las suyas, y si es que solo cambiasen los abogados, si bien pueden ayudar, pueden salir generaciones y pueden salir hasta como abogados que defienden las causas populares, siempre van a terminar siendo la minoría, porque es el caso como uno podría analizar que en años anteriores, como tal vez el 2011, la generación que salieron del 2006 que entraron a la universidad, entraron con ánimos quizás de de alcanzar una sociedad más justa o algo así. Uno analizándolo actualmente, un gran porcentaje, si no la mayoría de la gente que entra a derecho lo hace por la pura plata. Que en verdad la mayoría de la gente de las carreras universitarias lo hace por la plata y el éxito. Y como que mi respuesta de manera resumida es decir de que hay que cambiarlo todo, si no, ¿para qué? No, pero es como que mucha gente de repente intenta aislar los problemas unos de los otros cuando en verdad todos se entrecruzan. Sí. Y eso igual está, como estos 3 factores están obviando, como mencioné antes, en un corte porque tuvimos un problema técnico ya que entró mi madre a la pieza. Y le dije, mamá, no entres, mamá, estoy grabando con mi amigo. No, que es el factor del dinero porque, como sabemos, todos quieren dinero y el dinero mueve la sociedad. Como dijo Jorge González. Sí. Es que, bueno, claro, según lo que tú dices entonces, el reformismo, como hemos visto en muchas instancias últimamente, que se busca la reforma y no el cambio, en sistemas tan pútridos como puede ser la justicia chilena, no conlleva nada, sino que tiene que ser un cambio totalmente a la estructura piramidal de este sistema, que es complicadísimo, pero tiene que lograrse porque tampoco la gente va a estar conforme con una justicia injusta por tanto tiempo. Sí. Bueno, de hecho, a ver,
hay algo que me parece bien curioso. A propósito de lo mismo, estaba, mientras conversábamos, mirando información y me encontré con una noticia bien interesante. Yo no tenía idea de esto, pero Chile, al año 2017, lideraba el ranking mundial de índice de accesibilidad a la información judicial en Internet. O sea, eh, Chile, como tenía tiene un poder judicial, o tenía hasta al año 2017 un poder judicial que era el más bacán del mundo en cuanto a acceso a la información judicial. Aun cuando el mismo ranking consideraba que el mejor poder judicial era de Dinamarca, seguido por Noruega y después Finlandia, países nórdicos para variar. En los top. El top, claro. Oro, plata y bronce siempre repartidos entre los países nórdicos. Me llama la atención principalmente porque viendo el ranking de acceso a la información, los países que siguen no son países que son precisamente reconocidos por su ¿cómo decirlo?, imparcialidad en cuanto a la justicia. Segundo lugar viene Guatemala, tercer lugar Paraguay, después Costa Rica, Colombia, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Ecuador y cierra en el número 10 Panamá. Igual ¿Qué significa entonces que el acceso a la información esté, pero en el ranking de mejores poderes judiciales Chile está en el lugar 26 a nivel mundial? Claro. Es que ahí hay algo muy interesante que es el aprovechamiento también de los intelectuales del tema, que es decir, dejemos todo hacia el aire, total, nunca hemos explicado cómo entenderlo. Entonces, es inservible, entonces, no tiene sentido. Uno, claro, puede vangloriarse de que tiene el acceso a la información, pero la gente no lo puede entender porque, uno, no lo han instruido para entenderlo y tampoco han tenido la intención de instruir para entenderlo. Sí, yo creo que igual un poco se conecta con lo que decía Manuel, de que la verdadera forma de hacer un cambio es cambiarlo todo, finalmente. Porque claro, si cambiamos una parte, si cambiamos las generaciones de personas que ingresan a un sistema, el que sea, o sea, en este caso estamos enfocados en el sistema judicial, pero obviamente en el sistema que sea, si cambiamos las generaciones de personas, pero la máquina sigue funcionando de la misma manera, obviamente las personas se van a acomodar a la máquina que ya está funcionando. Sí, No van a crear una nueva porque, ¿para qué? Si la máquina ya está hecha. sí. Sí, porque igual uno como individuo, por más ideal que tenga, si la máquina está corrupta, igual el alma se corrompe poco a poco. Wow, qué filosófico. Para Sí, pensar, señores. para pensar. Y para terminar también esta sección, que yo creo que Sí. ya fue un muy informativo y también una discusión muy, muy fructífera. Yo creo que pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a nuestra segunda sección, aprovechando ya los conocimientos de nuestro invitado, Nachito, el profe Nacho, muy querido también, no en el CFRD, en el English Online. UDEC Online. Ya CFRD son compañeros, van a los asados, pero no son parte. Ya está aclarado el plot twist del podcast. Y que nos hable un poco de la pedagogía, ya que por lo menos yo, en mi experiencia como estudiante de mi ex profe, Nacho, ahora el compipa, yo tuve una muy buena experiencia con su pedagogía y quedé intrigado también cómo él la desempeñaba, que era muy diferente a por lo menos lo que yo experimenté en la media, la básica y también un poco de los profes ya más antiguitos de la universidad, de los años que yo llevaba, 2 años creo que llevaba ya en la universidad en ese tiempo, que ya llevo 4, hoy cómo pasa el tiempo. Estamos viejos. Estamos viejos. Pero eso, es interesante verlo porque la pedagogía, querámoslo o no, es súper relevante en la construcción de la sociedad, en cómo se forman las personas. Hay veces también que ya la institución de la pedagogía, los profesores, el profesorado, no solamente educa en temas de asignaturas, también pueden enseñar valores, y que también es importante al momento de marcar la sociedad. Y aquí estamos con el profe, no sé si quiere dar una apreciación, un resumen de lo que es la pedagogía para ti.
La verdad es que hacer un resumen de una profesión tan amplia como es la pedagogía es un poco complicado, pero te puedo dar una visión de cómo yo veo la pedagogía de manera personal. En mi caso, 2 de los integrantes del podcast fueron mis estudiantes anteriormente. Así Eh, es. yo no llevo tanto tiempo trabajando como profe en comparación a otras personas. Obviamente yo salí el 2014 de la U, llevo 6 años ejerciendo y yo creo que mi visión de la pedagogía tiene que ver mucho con mi personalidad. Me considero una persona que trata de mantener relaciones sociales sanas, pero al mismo tiempo dinámicas. Me gusta estar conociendo gente, saber de ellas y ellos, qué les gusta, por qué no les gusta y por qué. Soy como una persona que le gusta como nutrirse de las experiencias del resto de una manera como bien relajada. Me gusta harto echar la talla, reírme, compartir, qué sé yo, una chela, compartir un espacio distendido y eso trato de llevarlo a mi aula. Y eso es como un poco mi manera de ver la pedagogía, como, claro, yo estoy ahí para que tú aprendas, pero no soy el dueño del conocimiento. Mi pega es ayudarte a que tú logres el aprendizaje. Soy un constructivista absoluto en ese sentido, o trato de serlo. Eh, Voy explicando las cosas de tal manera, o trato de ir explicando las cosas de tal manera de ir enlazándola con experiencias previas y generar, claro, un ambiente distendido de aprendizaje, pero que sirva para otras cosas también, pues, para entender, ayudar a entender a mis estudiantes que estamos en un ámbito académico en el que están ahí para profesionalizarse, para prepararse para un futuro de trabajo, pero eso no significa que tu pega no puedas llevarla de una manera que te sea cómoda según tu propia personalidad. Yo con esto no pretendo que todas y todos los profesores sean iguales. Es mi manera de ver la pedagogía porque es mi pega. Es algo que yo hago 45 horas a la semana y que si no lo hiciera a mi manera me volvería loco. Entonces eso es un poco como lo que yo trato de inculcar y trato de mostrar, no de manera explícita, sino que más bien inductiva en mi praxis. O sea, hagamos lo que nos gusta, trabajemos en lo que sea que estemos trabajando en este momento de nuestras vidas, pero hagámoslo de tal manera que sea bacán. Eso es un poco como mi forma de ver la pedagogía. Por eso no puedo decir así como, no, mira, la pedagogía es esto, esto y esto otro, porque Claro, no me considero como una autoridad al respecto. Es una visión sí, personal. claro. Y es interesante eso porque la pedagogía va a depender, claro, de la personalidad. Tú dices que también tu personalidad proyecta, en cierta manera, tu clase. Sí, sí, Entonces, claro, pues ahí el concepto varía mucho y tampoco es cosa de definir algo, pero ciertamente yo por lo menos desde mi perspectiva siento que la pedagogía ha ido cambiando para bien. Y tal vez tú también has tenido más contacto con gente del recambio de la pedagogía, como también hablamos anteriormente, por el recambio de las profesiones. Tal uh-huh. vez el sistema igual está un poco corrompido, la pedagogía, pero bueno, eso llama un cosa de desigualdad social que igual da para otro tema. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves la pedagogía de hace 10 años? ¿Cuáles son los problemas que presentan y que tal vez en tu mismo estudio has querido solucionar? Claro, mira, yo hace 10 años estaba en la universidad todavía. Hace 10 años, el 2010, yo estaba en segundo de U. Entonces estaba en esa transición en la que eres, porque en el liceo eres sujeto de aprendizaje. Aprendiendo se le denomina en pedagogía. Eres aprendiendo. Estás ahí para prepararte para lo que sea que venga después de la educación formal. En la universidad estás como en el limbo profesional. Te están preparando para un ideal, pero la realidad profesional va a ser súper variable, va a depender de un montón de factores sociales, culturales. Muchas veces hay personas que sacan la carrera y que al final se dedican a otra cosa, que no les gusta, que se dan cuenta en cuarto año y medio que en realidad no querían ser eso y terminan sacando la carrera por tener un título y después venden hamburguesas de soya, ¿cachai? Entonces, estáis como en ese limbo de que todavía no eres profesional, no tienes contacto real con la praxis, porque estás haciendo prácticas a lo mejor, pero no eres profesional. Entonces, hace 10 años, no sé si te puedo decir cómo era la pedagogía hace 10 años. Lo que sí puedo
decirte es que evidentemente el estudiante, o él o la estudiante, hace 10 años es completamente distinto al de ahora. Porque bueno, hoy día tenemos acceso a muchas más cosas. O sea, nuestra pega se hizo más difícil con el acceso a la información, por ejemplo, a las redes sociales, el internet. ¿Por qué? Porque nuestra pega es súper cuestionable. Como somos agentes tan relevantes dentro de una sociedad, estamos siendo constantemente cuestionados por todos los distintos actores que están involucrados en el proceso de aprendizaje o en la educación de las personas. Y el Internet, en un momento, genera este conflicto en el que, claro, todas las personas tienen acceso al conocimiento de manera instantánea. Entonces el profe se ve amenazado porque ya no es él o ella la persona dueña del conocimiento, sino más bien pasa a ser un poquito mediador. El estudiante se empodera mucho más del conocimiento y eso generó un conflicto bien grande en su momento y que hemos tenido que aprender a lidiar con ello. Hoy en día se habla, por ejemplo, de extender el aula, de llevar el aula a un ámbito virtual, de redes sociales, incluir actividades en las redes sociales que las y los estudiantes estén utilizando de manera predominante. Veis grupos de Instagram que te hacen, qué sé yo, clip de 1 minuto. Hay profes metiéndose a TikTok, lo cual me parece penoso, pero es una realidad, ¿cachai? Ya está pasando. Hay, qué sé yo, el profe de educación física bailando mi pan, zum, 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 ya. Es mucho, muy repentino. Sí, es lo que ha llegado a la humanidad. No, yo, cada quien con sus gustos y con sus preferencias, pero su definición de pedagogía. Claro, exacto, pero entiendo cuál es el trasfondo. Es el fondo llegar a una audiencia que cada vez cuesta más mantener. O sea, tenías acceso hoy en día automático a lo que quieras. O sea, ¿qué día comienza la Revolución Francesa? Espérate, déjame buscarlo en Google. Claro. Entonces ya nosotros mismos en el podcast, cuando se nos olvida algo, buscamos el tiro. Mentiroso. En la sección anterior yo igual estaba ahí mirando cosas en internet para dar, si voy a dar un dato lo quiero dar bien. Entonces, claro, eso significó para la mayoría de mis colegas un cambio bien importante. Yo me hice profesional en plena era de la información, entonces para mí esto ya era una realidad desde el comienzo. No ha sido tan complejo adaptarme a algo de lo que yo fui partícipe, como diría, nativo, o no sé si nativo, porque cuando yo era chico todavía esto no estaba tan masificado, pero generación de transición en esto de las comunicaciones virtuales, sí, y el acceso a la información, para mí no fue tan difícil. No llegó de repente. Claro, crecí con esto. Sí. Mi generación es como te digo, como era la transición. Mi primer celular lo tuve en segundo medio, ¿cachai? Como esa, ahora los cabros chicos ya 5 años, ¿qué les llegó de Navidad? Un tablet. Puta, los cabros chicos puro celular ahora. Oiga, pero claro, te lo pasa en el Minecraft. Ese mismo. Se transformó en una rutina de Coco Legrand. Mi cabro chico no me suelta el celular. Porque el chileno es así. La picardía del chileno. No, pero es real y es algo con lo que nosotros hemos tenido que aprender a vivir y creo yo que el éxito de nuestra práctica se va a basar en qué tanto uno es capaz de adaptarse a los cambios. Finalmente, sí, nosotros trabajamos con generaciones nuevas. Cada año que pasa yo me estoy alejando generacionalmente de mis estudiantes. Y de qué manera yo me adapto a eso, ese es como uno de los grandes desafíos para nosotros. Claro. Sí, porque llegar a las personas es difícil. Y eso es lo más importante en la pedagogía, yo creo también, pues llegar para interesar y que se aprenda. Y hay que encontrar las herramientas para hacerlo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la ventaja de que no soy tan mayor, o sea, yo tengo 29 años. Cuando empecé a trabajar en el programa tenía 26. A ver, 25. Empecé el 2016. Tenía 25 años cuando empecé a trabajar. Entonces me pasaba que en un principio tenía alumnos o alumnas que eran mayores que yo. Ahora no, porque ahora ya tengo casi 30. Este año cumplo 30 de hecho.
igual todavía la brecha generacional no es tanta por mi manera de ser, porque físicamente me veo más chico de lo que realmente soy, es algo que estoy súper acostumbrado. Voy a un laboratorio de cualquier facultad y me dicen, sí, cuando llegue el profe le abro, es sencillo. Yo No. me pasa más de lo que uno esperaría. Pero no me molesta para nada, de hecho es casi un halago, pero eso va a cambiar. O sea, esto no va a ser así siempre y yo voy a tener que saber reinventarme. Y eso yo creo que va a ser un desafío bien, bien lindo y que espero que demore harto. Sí, porque ya se están reinventando ahora. Bueno, Con sí. todo esto de las plataformas online, que es un cambio repentino también. Bueno, no sé si Sana había hecho antes. No, Pero yo no creo que yo no tenía experiencia con clases de manera virtual. Había hecho conversaciones, clases virtuales, pero individuales, por clases particulares. claro. Pero nunca había tenido que adaptar mi material a una clase masiva virtual. Masiva, dígase, más de 10 personas. Y adaptarse también a no conocer a la gente. Eso es lo que a mí, como persona, como individuo, más me afectó. La verdad es que, bueno, volviendo a lo que ya había dicho antes, Alonso y Matías fueron mis alumnos antes. Ustedes conocen más o menos mi estilo de hacer clases, más bien cercano. Me gusta saber de ustedes, conversar con ustedes, echar la talla. Y eso es prácticamente imposible haciéndole clases a una pantalla Claro. negra, porque finalmente, por razones particulares que son bien súper respetables, la mayoría, y si no todas y todos, las y los estudiantes no activan sus cámaras, no tienen por qué hacerlo. Yo igual soy súper enfático en eso, porque obviamente no solamente estás abriendo tu imagen, sino que también estás Tu privacidad. tu privacidad, claro, el lugar donde tú vives, que a lo mejor, bueno, tú sabes, las presiones sociales de pronto afectan mucho la manera en que nos desenvolvemos. Entonces, yo no puedo obligar a mis estudiantes a abrirse a un mundo que a lo mejor no quieren hacerlo, y está bien, es súper respetable. Pero para mí ha sido súper complejo eso, el tema de no saber a quiénes les estoy hablando, no conocerles, no generar ese vínculo que a mí me gusta generar mucho con mis estudiantes, que es de cercanía para generar comodidad. Yo enseño un idioma y es re difícil enseñar idiomas porque la gente no quiere que se burlen de ellos por su pronunciación, por la manera en que dicen tal o cual cosa. Entonces a mí me ha sido muy difícil, y de hecho creo que no lo he logrado plenamente, el generar ese nivel de, o sea, disminuir ese nivel de ansiedad al punto de que la gente se sienta cómoda interactuando unos con otros. Sí. No, pues ya ahora es mucho más difícil. Sí, de hecho con Manuela nosotros también hemos experimentado ya la frialdad de la videollamada social, porque no hay respuesta muchas veces, y uno se siente hablando solo en una pantalla, ni siquiera pueden ver cara, Claro. y peor aún si uno tiene que enseñar, claro, por el idioma, que además, en mi experiencia en el módulo de inglés de la universidad, es súper importante relacionarse con la gente que está en el módulo. Claro. Una parte esencial, yo creo, para Sí. practicar muchas veces, y ahora es complicadísimo. Sí, además que el idioma, en verdad cualquier idioma, pero que siempre como el principal es el inglés, que es súper difícil de verlo, como de enseñarlo, porque no es como otras asignaturas, que es como el aprenderlo, porque funciona de otra manera al entrelazar como tanto el lenguaje como la comunicación, más allá del ramo lenguaje y comunicación, para poder expresarte, pero en otra lengua, lo cual igual lo dificulta porque la gente tiende a verlo como si fuese un ramo más, pero en verdad es otra forma de expresarse, como el arte. Me gusta el arte. Oye, así Me salió así. Sí. Pero ya pasando, por ejemplo, ya a un ámbito más como a lo que conlleva el podcast muchas veces, que relacionar esto con la sociedad y la política, la palabra con S, que siempre en los comentarios dicen, dijo la palabra con S, la sociedad. ¿Cuál sería la relevancia de la pedagogía al momento de educar en la conciencia política y social? ¿En qué conlleva? O, por ejemplo, en inglés, en el ramo que enseñáis, ¿se logra hacer eso? Es difícil. Yo creo que
en el punto, o sea, en el nivel en que nosotros enseñamos y debido a las restricciones que nosotros tenemos en cuanto a la asignatura, hay que saber cómo escoger los puntos esenciales en cuales podéis tocar temas como de carácter político, y va a depender obviamente de qué tan interesado o interesada estáis tú en hacer ese hincapié en tu asignatura. O sea, Sí, yo creo que muchas cosas, si no todas las cosas, se pueden enseñar haciendo ciertos comentarios y ciertas aclaraciones que van a tener un trasfondo político y social. En mi caso, por ejemplo, yo enseño módulo 1 y 2, que son los más básicos. Entonces, hilar ideas complejas en torno a este tipo de cosas es difícil, porque mis estudiantes no tienen o no manejan a tal punto muchas veces el vocabulario, las expresiones relacionadas con este tipo de temas, y porque valga la redundancia, los temas por su naturaleza no siempre permiten hacer este tipo de aclaraciones o de comentarios. Pues no sé, pues, las direcciones dentro de una ciudad, ¿cómo metí, qué sé yo, las diferencias sociales dentro de ese tema? ¿Se puede? Sí, se puede, pero ¿va a generar algún significado? ¿Va a hacer algún clic en alguien? A lo mejor no, porque va a ser muy forzado, no sé. Pero sí. por otro lado, por ejemplo, en módulo 1, haciendo un autobombito, como dicen en otro podcast, como una autorreferencia, en el módulo 1 nosotros enseñamos los trabajos. Esto es un ejemplo bien, bien puntual. Nosotros enseñamos los trabajos. Entonces, hace mucho tiempo atrás se estilaba que había muchos trabajos que terminaban con el sufijo man, como policeman, fireman, mailman, dando a entender de manera intrínseca que son trabajos exclusivos para el hombre, ¿cachai? Y hoy en día eso ha cambiado, lento, pero ha cambiado, y se utilizan expresiones que son gender neutral, o sea, neutrales en cuanto al género, como police officer, como firefighter, como, qué sé yo, mail carrier, etc. Entonces yo hago esa aclaración y digo el porqué, de una manera lúdica, pero digo el por qué hacemos esa diferencia. Entonces yo digo, claro, porque antes la sociedad no era muy inteligente, en cambio ahora somos más inteligentes y entendemos que los trabajos no son solamente para los hombres, sino que los trabajos son trabajos, para que los haga cualquier persona capacitada. Entonces utilizamos expresiones neutrales. Ese pequeño gesto en módulo 1, en las primeras lecciones, creo yo que es súper breve. Me toma 30 segundos de una clase, pero tiene un significado bien importante para un grupo de personas que hacen el 51% de la sociedad según estadísticas oficiales, que son las mujeres. ¿Cachai? Claro. Entonces, sí, la política tiene que estar presente en la pedagogía, a mi parecer, pero hay que saber escoger las batallas. En el fondo, hay que buscar los momentos exactos y precisos en los que uno puede hacer este comentario, que puede ser rebatible en muchas ocasiones, o puede que no lo sea, independiente de ese factor, pero uno tiene que saber buscar el momento de hacer un comentario político, porque nosotros estamos formando personas, y nosotros estamos formando personas que se van a desenvolver en una sociedad. Entonces nosotros tenemos que generar instancias de pensamiento, de cuestionamiento, y de que la gente diga, ya, esto lo estoy aprendiendo, pero igual, aparte de aprender el verbo to be, aparte de aprender el presente continuo y el presente simple y la diferencia del he, she, el it, también aprendí que socialmente hoy en día no tengo que decir, qué sé yo, fireman. ¿Y por qué no? No, porque los trabajos no son solamente para los hombres. Ah, ya. ¿Cachai? Eso es en el fondo como lo que a mí me gusta tratar de inculcar. El hecho de que estáis en una clase, estáis aprendiendo un contenido en específico, pero también podéis darle ese toque súper necesario que es social político. Sí. Involucrar también el comentario sin temor a expresarse, que igual, por ejemplo, yo recuerdo, ya pero en clases de historia, que ya las clases de historia pueden ser un poco más controversiales, yo recuerdo que los profesores que yo tenía, profesores, porque creo que tuve solo profesores de historia, se cortaban harto al conversar de temas políticos. Y no sé si eso es como algo bueno o malo. O sea,
en el sentido de dejar la neutralidad para que la persona analice el tema, o tal vez igual es necesario conocer la postura de un profesor porque el profesor o profesora también es partícipe social y hay que reconocerlo como un partícipe social. Claro, es que ahí también entran en juego otros factores que también son súper relevantes, pero que son complejos. Por ejemplo, la precariedad laboral en cuanto al profesorado. Por ejemplo, claro, historia es un tema que se presta por qué sé yo, por lógica para todos estos temas Sí. sociales y políticos, culturales y etcétera. Pero el problema detrás del profe de historia es que hay muchos profes de historia, hay muchos que están sin pega. Y en el colegio no siempre es bien visto que un profe sea muy político. El apoderado o apoderada reclaman. Entonces, si el profe se pone o la profe se pone muy político, le puede costar la pega. Claro. Y da lo mismo, porque el colegio sabe que echa uno y en la fila hay 10. Entonces, Claro. eso es igual un factor que se considera. La institución en la que uno trabaja y la precariedad laboral en la que muchos y muchas colegas están inmersos, ¿cachai? Que igual es un tema. Yo en mi caso puedo hacer un discurso político porque la institución en la que nosotros estamos involucrados es una institución súper política. O sea, en un inicio parte hace 101 años, ¿verdad? Bajo un alero que también es bien interesante analizarlo desde el punto de vista social y político. O sea, la idea era tener una universidad en el sur de Chile, cuando el conocimiento estaba súper centralizado en Santiago y Valparaíso. Fue una movida arriesgada. Bueno, después, durante el periodo de la dictadura, también la Universidad de Concepción pasa a ser un agente político bien importante, súper relevante a nivel nacional. Entonces yo tengo una institución que me respalda el pensamiento político, en ese caso. Claro. O hacer política en el aula. Yo sé que promover el pensamiento político. Exacto. En cambio, no sé, pues pienso en la escuela E405, ¿cachai? Yo siempre digo, porque yo estudié en un liceo con nombre Metralleta Rusa, ¿cachai? Entonces, como que ese profe o esa profe que no reciben el mejor sueldo, que el colegio en cualquier momento se pueda deshacer de ellos, que está ahí para tratar de que finalmente los cabros o las cabras no salgan, no abandonen el colegio para meterse a narcotraficantes, ese compadre o esa comadre no sé si están tan interesados en hacer política, sino más bien a sobrevivir el día a día, y obviamente igual es una visión, no podéis decir egoísta. Si detrás de esa persona hay una casa que mantener, hay una guagua que alimentar, o un perro, un gato, no sé, obviamente sus decisiones van a estar afectadas por eso. Entonces, creo yo que se debe hacer política en el aula, sí, es súper necesario, pero no siempre se puede. Claro. Y aquí de nuevo viendo fallas sistemáticas, como analizamos anteriormente. Si la intencionalidad de los profesores estarán, si la pedagogía también podemos notar que es una vocación y la gente que la desempeña también se ven como personas que promueven el pensamiento, porque lo enseñan también. Uh-huh. Entonces se ven cooptados, claro, por una institucionalidad que margina o que tal vez con pensamiento más conservador de que estos fuera un adoctrinamiento en algún sentido. Pero yo también pienso que es todo lo contrario, que ver a un profesor dando su opinión con respecto a un tema también lo humaniza mucho más que lo necesario. Sí. Que también lo conversamos tras bambalinas, que es algo muy necesario. Ante eso, como que igual quizás son prejuicios personales que yo creo que están generalizados, que cuando alguien habla, o al menos la imagen que tengo yo cuando se refiere a un pedagogo, una pedagoga de inglés, pienso como en esa típica profe Lice que lleva su radio y empieza a hablar, oh, hello children, bla, bla, bla. Y como muy light o como muy nada que podría estar sacada como de una revista de Avon. Pero, o como, no sé, mi mamá que compré Avon. Pero ante eso, lo que mencionaba Alonso, como la necesidad de humanizar a los docentes es súper importante, porque muchas veces se sigue replicando, no sé, como dentro del mundo de la academia o del rubro pedagogo, pero quizás esa visión más antigua, como normalista de los docentes o de los pedagogos, maestros, lo que sea,
que es como muy autoritario y que es dueño de la verdad al fin y al cabo. Porque finalmente los docentes son personas, son humanos de carne y hueso. A menos que alguien tenga algún docente que haya perdido Un alguna robot. articulación. Un robot, no sé, un robot, como Robocop, pero robot teacher. Pero La radio del listening. sí, la radio. Listening One. Ante eso, como es súper importante, al menos a mi apreciación, que los profes se manifiesten como entes políticos o como entes humanos dentro de la sociedad en la cual vivimos. Porque muchas veces están los profes que tanto por miedo a ser juzgados no lo muestran, como los profes que derechamente, aunque pueden haber estudiado pedagogía y todo, no tienen una opinión política y son igual de apolíticos que sus alumnos de tercero medio, que en verdad solamente ven la pedagogía como una forma de ganar plata y de enseñar, más que una forma de crear personas o de formar personas. Y como a nivel personal, algo que recuerdo harto, que nuestro profe de historia, medio chalado y todo, el loco daba sus apreciaciones como desde una visión más como de, como más, no sé si reformista, pero era como, profe, no era comunista, pero era como de izquierda, pero el loco promovía caleta el pensamiento crítico y el debate. Como que promovía el debate entre los fachos y los zurdos del curso, lo cual igual es súper bueno porque historia, o al menos muchas veces intenta ver la historia como hechos que pasan, cuando en verdad igual es como el análisis y el criterio que se puede hacer para determinar cómo ocurren estos sucesos históricos. Y también es por eso que muchas veces hay peleas dentro del Ministerio de Educación del gobierno de turno por ver cómo van a incluir la dictadura militar, cómo van a incluir el periodo de la ley maldita con González Videla, cómo se incluyen los diferentes periodos como donde la política fue más álgida en el país, que es como Sí. también la importancia de la pedagogía, porque es la juventud la que muchas veces es un ente movilizador dentro del país, o que van a ser los trabajadores, los pedagogos del futuro. Sí, Sí. la verdad es que estoy súper de acuerdo con tu postura. Igual, yo creo que siempre normalmente se ve la asignatura de historia o la de filosofía como los caballos de batalla del pensamiento crítico. Y yo siempre he pensado que eso es como una visión súper simplista de la pedagogía. Tuve la oportunidad, antes de trabajar en la U de Conce, trabajé en la Federico Santa María en un ciclo de un diplomado que se hizo a los profesores, a las y los profesores de la universidad, y venían profes del extranjero, una cuestión que se llama la SPAU, y vienen profes de distintas universidades de Estados Unidos a mostrar sus experiencias en distintas áreas. Y independiente de lo que pasaba, o sea, de lo que enseñaban ellos, yo siempre me llamaba la atención que el discurso era siempre, ya, pero es que eso se puede hacer en ese ramo, pero en el mío no, porque yo enseño tal cosa. Entonces después llegaba otro profe, el primer profe, siempre me acuerdo su nombre, Larry Michelson, enseñaba economía en Harvard. Y el compadre traía un estilo de enseñanza basado en metodología activa. Eso es algo súper disciplinar de mi área de estudio, pero basado en metodología activa. Y un profe que era de física dijo, no, es que eso puede que sirva para economía, pero en mi ramo es difícil. Yo hago física. Después vinieron otros profes, y al tiempo después vino un profe del MIT que se llamaba Peter Dormashkin y enseñaba física en el MIT. Y él utilizaba el mismo tipo de metodologías, las metodologías activas. Entonces, y yo me acuerdo que el viejito era un viejito. Lo miraba y él como que estaba súper impresionado de lo que estaba viendo, como que él estaba descubriendo América. Estaba como muy anonadado de lo que estaba pasando. No le cabía en la cabeza que, claro, podía enseñar física de otra manera. Y para él me daba la sensación de que eso era como muy sorprendente. Y a mí eso particularmente me marcó un montón, porque en nuestros círculos de colegas siempre se da eso. Sobre todo en las personas que son más tradicionalistas, que llevan más tiempo trabajando de una sola manera, la resistencia al cambio y el cuestionamiento de, ya, pero es que eso no sirve para mi ramo. Eso puede que sirva para ese ramo, pero no para el mío. Porque eso siempre se va a dar, eso siempre va a estar. Y eso a mí me marcó mucho. Y de ahí yo, como individuo, dije, no, eso a mí no me puede pasar. O sea, yo creo que tengo que saber siempre adaptar
mi contenido a lo nuevo, a lo que se viene, y no a lo que ya está. Eso es como una manera que yo tengo de ver la pedagogía, y eso yo creo que no siempre está presente. Y el tema del pensamiento crítico también, po. El tema de que, claro, siempre es historia, siempre es filosofía. ¿Por qué no inglés? ¿Por qué no matemática? ¿Por qué no, puta, no sé si decir educación física, pero religión? Religión es un tema súper apto para debatir. Sí. ¿Cachai? ¿Y por qué? Educación física igual sirve harto para correr de los pacos. Como tomar la actividad física, como tomarte una facultad, igual influye harto. Sí. Es que en general yo creo que el mayor problema es que los profesores digan que esas cosas no son aplicables para su ramo es una falacia, porque siempre está la proyección del conocimiento. Exacto. Para lo que uno ocupa lo que aprende. Por ejemplo, en educación física se puede ocupar la proyección del conocimiento. Bueno, de partida yo tengo muchos problemas con lo que se enseña en educación física, porque de partida no enseñan nutrición, no enseñan cosas que te pueden mejorar tu estilo de vida, que también eso te convierte en un ente social, como uno se proyecta como una persona saludable, etc. Pero no solamente eso, en física, en las ciencias, nosotros mismos que estudiamos en una facultad de ciencia, también te tienen que enseñar cuál es tu propósito al momento de descubrir algo, a quién les quieres ayudar, a la sociedad, a una compañía, a una empresa, y eso es una proyección social y un pensamiento político también. Entonces, ningún ramo se queda libre del pecado de no poder proyectar los conocimientos. Cómo uno se forma como ente en la palabra con S, la sociedad, yo creo que es parte de cualquier ramo, de cualquier enseñanza. Hasta en el mismo inglés. Yo, por ejemplo, uno de los grandes problemas que he tenido con English Udec son las tareas. No hacer las tareas, sino que ¿qué es lo que se pide en las tareas? Que siento que son situaciones muy plásticas. Entonces, esas situaciones plásticas a mí me conllevan a que tal vez no haya una interacción social que yo tenga que tener en algún momento. Claro. No sé si eso es como una crítica que yo hago a la proyección que podría intentar hacer el módulo de inglés. Que las tareas, por ejemplo, que es un momento importante en el que uno planea un script para poder dialogar con la máquina. Pero esos diálogos se ven muy plásticos para mí. Y no se ven como una proyección, no sé, por ejemplo, no sé, intentar ayudar a alguien sería el menor de los casos, o tal vez empezar a expresar más la idea en tópicos más complejos, que se ve un poco más en módulo 4, pero también tiene que deber al control del lenguaje, que es lo que se hablaba antes, que en módulo 1 tampoco se puede exigir tanto. Claro. Sí, o sea, mira, siempre hay una manera de repensar la evaluación. Eso es una máxima de la lista evaluativa en nuestra carrera, ¿cachai? O sea, siempre tú puedes repensar la evaluación y el porqué de estar evaluando de esa manera, ¿cachai? Claro. Yo creo que, por ejemplo, en el tema particular de las tareas, esto obviamente apunta a una audiencia súper específica, y si hay alguien fuera de la universidad que esté escuchando esto, no va a entender nada de lo que estamos hablando, pero bueno. Nuestro fan de Guatemala. El pequeño Abdul de Pakistán que está escuchando. Perdónanos. Por si acaso nos escucha esos tipos que como que hacen casas de barro en plena selva. Sí. Lo amo. Hay alguien que está haciendo una casa en este momento. Supervivencia salvaje, escuchando el podcast. Pero, mucha, que se vaya a buscar agua para llenar la piscina mientras tanto hablamos de esto. Sí. El tema específico de las tareas yo creo que tiene que ver con el momento en el que se crea ese modelo evaluativo, ese instrumento de evaluación, donde ese tipo de interacciones era como una constante en los programas de inglés en todos lados, ¿cachai? Como ponerte a interactuar con una grabación tratando de mantener un estándar específico, ¿cachai? Un encuadramiento, todo súper definido, este es el vocabulario que tienes que utilizar de tal manera, la entonación, bla, bla, bla. Pero, claro, como dices tú, genera esto, genera una situación súper plástica, muy poco real, y se demuestra en la manera en que las y los estudiantes graban. O sea,
cuando yo escucho las tareas, escucho un robot, una persona que no está interactuando, sino que está leyendo algo súper armado y pauteado, es como leyendo las noticias. Y de hecho, la mayoría de las y los estudiantes de periodismo, que ellos obviamente aprenden a hablar como periodistas, leen su tarea así como si estuviera leyendo las noticias, es súper entretenido. Pero claro, en el contexto en el que se genera este tipo de evaluación era como la norma. Y hoy en día uno de los desafíos que tenemos que plantearnos también es de qué manera hacemos nuevos instrumentos, nuevas técnicas de evaluación, nuevas estrategias de evaluación que sean acorde a los tiempos y que sean más significativas, porque finalmente otro punto importante de nuestra práctica como docentes es ¿para qué evaluamos? ¿Evaluamos para una nota? ¿Para que nuestras y nuestros estudiantes reciban un número? ¿O para saber qué tanto saben? ¿O para que ustedes sepan cuánto saben? ¿Cachai? ¿Cuál es el fin de evaluar de tal o cual manera? Y eso es algo que siempre hay que estar repensándose, ¿cachai? Y debido a la contingencia, nosotros decidimos eliminar los quiz y incluimos estos videos, ¿cachai? Que también dan pie a algo que tú dijiste anteriormente, a situaciones reales, porque finalmente ustedes arman su propio diálogo, no están encasillados. Tienen obviamente una pauta que tienen que seguir, porque obvio, si no es tema libre. Pero dentro de esa pauta igual se les permite hacer cosas re locas y cosas que a ustedes les van a acomodar. Hay videos que son más planos, otros videos que son más chistosos, otros videos que son más serios, otros que son más académicos y van a responder a los intereses y las inquietudes de cada particular. Eso a mí me genera una satisfacción personal sabiendo que mi estudiante se dedicó, trabajaron en conjunto, o en el caso de personas que les tocó grabar este video solas o solos, tuvieron que sentarse, tuvieron que, ¿cachai?, pensar, y a lo mejor esto no está bien, hagámoslo de tal manera. Me gusta imaginar que detrás de ese video, que dura 2 minutos o 3 minutos, hay aprendizaje, hay harto de por medio. Que es lo más relevante también, cómo Sí. uno soluciona los problemas, porque después uno se va a la sociedad y hiera. Y ahí uno tiene que aplicar lo que aprende. Exacto. Más allá, las notas ahí no te salvan nada. No, claro. Entonces sí. Pero un tema muy interesante la pedagogía, que vaya que nos extendimos, pero vaya que nos nutrimos también de información y este debate que tanto nos gusta hacer. Pero ahí después pasa la tijera. Sí, ahí recortamos. No, pero estamos yo creo ya listos con esta sección. Muchas gracias también al invitado que nos ayudó tanto. Pero ahora vamos con la relajación de la tercera sección y finalizamos, nos despedimos y bueno. Bueno, ya estamos finalizando esta larga sesión de podcast de grabación. Quizás cuántos minutos hablamos, pero cuánto aprendimos, ¿no? Aquí yo siempre la paso bien grabando podcast. Después editando la paso el doble de bien porque elegir la música. Ahí también le voy a preguntar al Nacho cuál música le quiere para su sección. Su jazz, así, su smooth. Tira un Bruno Mars, nada que ver. Un noise. Ponte la 17, ponte la 17. Los huesos quincheros. Claro, algo bien acorde al pensamiento que estamos tratando de promulgar acá. Sí. Tírate un Alberto Plaza. La del pan. Esa es la del pan que de los TikTok. Oh, qué buen tema. Pero ese tema era como, vi un video, ¿con cuál lo comparaban? Ese tema del... Porque creo que era... Sí, pero creo que era del mismo compositor. ¿Cuál era? Ya ni me acuerdo. Es que ya he visto tanto meme, tanta cosa, que bueno. Pero tú ya hiciste un video de esa canción y el icono de tu pyme bailando esa canción. Se viene. Voy a hacer la edición de video. Sí. Ahí promocionando la pyme también, gracias. Gracias por el... Sí. Esto no estaba pauteado. No, Después te deposito. Ahí te deposito. Que el Alonso
del podcast. Que el Alonso tiene, como para los radioescuchas, el Alonso tiene una pyme, entre comillas, que no es para nada para lavar dinero, donde vende pan. A un precio igual muy barato para hacer pan y también exento de impuestos. Así que ojo ahí, Sí. servicio de impuesto interno. Les voy a mandar la dirección de este charlatán. De este delincuente. A lo PDI. Sí. Sí. No, pero amasar, a ver, yo creo que estaba amasando 6 kilos de pan al día. Y puta que me ha hecho bien. Esas terapias, igual es un buen tema de conversación, como cuáles son sus terapias de como para desestresarse. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, el Mati que está más calladito. No, está luchado. Oh, no sé qué hago yo para desestresarme. Porque si no tenéis que buscar. Yo creo que es lo más relevante en estos momentos. Claro. Es que encuentro que como tu manera de desestresarte es como muy bacán. Como que no sé si podría comparar eso. Como que mi manera de desestresarse son las más comunes. Como ver una serie o una película y era. Pero la tuya es hacer pan. Como que, wow. Fue tan fuerte esa motivación que arreglé mi horario de sueño. Si me estaba acostando a las 3 de la mañana y ahora me Uf. levanto a las 6 de la mañana a hacer pan. Wow. Así me mueve la masa. Ojalá que todos y todas las que escuchan puedan encontrar esa iluminación. Sí. Y cuando lo hagan, háganse una cuenta de Instagram para cerrar ese ciclo y tenerlo listo. Es que estoy de acuerdo Oye. con Matías, yo creo que es una manera como muy particular de desestresarse. Como que me imagino que algún cantante de una banda como indie folk comparte tu manera de desestresarse. No, ¿de qué manera? No, yo hago pan. Como que la El mayoría. bajito de los Red Hot. Sí, no, ni Sí, siquiera. seguimos, Javi. Chinoy. El que toca la armónica en Mumford and Sons. Una cosa así como muy específica. En el live concert del 2014, ese, solamente ese. Claro, ese compadre hace pan. Claro, y se desestresa. Yo en mi caso empecé a es como el extremo opuesto. Alonso hace pan, yo empecé a boxear. Oh, Uf. Yo empecé a practicar boxeo hace un tiempo y la verdad es que no contra otras personas, sí. No apruebo. todavía. No, eso no lo apruebo. No soy muy fan de ese tipo de deportes, la verdad. Pero como ejercicio me resultaba bacán. Y bueno, obviamente ahora en el contexto de la cuarentena se ha dificultado un poco, pero empecé como a hacer ejercicio físico que me ha ayudado harto. Yo soy flaquito, la mayoría de las personas que me conocen lo saben. Soy una persona que no se caracteriza, no resalta precisamente por su físico, entonces no cualquiera diría, pero ¿para qué estoy haciendo ejercicio? Pero a mí me resultó como para no terminar. Yo vivo en un departamento, así que era eso o tirarme del balcón. Y Es que esa es la motivación inicial. O lo haces o fuiste. Por eso claro. es bueno encontrarlo. ¿Y tú, Manuel? Yo, al menos lo que tenía, mis planes, o mi rutina como de estresarme, partió todo con que mi mamá, el sueño de mi mamá era tocar un instrumento, pero porque no tenía plata y tuvo que trabajar de joven, no podía hacerlo, así que al comienzo de la pandemia compré un teclado, que se demoró un mes y algo en llegar. La cuestión es que yo empecé a buscar videos en YouTube de cómo tocarlo y empecé como moviendo mis deditos y todo. La cuestión es que lo dejé botado como un mes porque me fui donde mi polola como por un mes, después volví y después me fui de nuevo un mes donde mi polola y ahora volví de nuevo y yo creo que lo voy a retomar porque si bien me cuesta, no tengo tantos dedos para el piano, soy perseverante. ¿Cuántos dedos tienes, Manuel? ¿Te puedo hacer esa pregunta? Puede que tenga 3. Ya. Pero sirven. Sí, no, pero como que con la perseverancia, y aparte digo, ya, si igual el tocar el teclado sirve para como la motricidad fina, el oído musical, el tocar música, y aparte pienso en algún momento futuro, cuando sea la tocata de la facultad que se hace siempre, ahí puedo tocar el teclado en mi anhelado sueño de ser una banda tributo a Grupo Red. Así que ahí voy a tocar el teclado. Ya saben, ya. Anótame con el Wiro. Sí. Sí, pero eso, yo creo que es el mensaje final, después de hablar tantas cosas tan densas, busquen lo que los desestrese, porque ahora más que nunca, encontrar eso hace muy bien para la salud propia. Yo lo he encontrado y he sido feliz. Me logré levantar a las 6 de la mañana, después de una crisis de levantarme a las 3 de la mañana durante 4 meses completos.
Así que eso, yo creo que con ese mensaje final nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar. Y nos veremos en otra edición. Ojalá pronto, porque ya no sé si lo hacemos semanal, porque se vienen las clases y me quiero matar. Ya no voy a poder amasar. Pero eso, gente, se cuidan, quédense en su casita y ya nos veremos. Hasta la próxima. Chau. Bye bye.